El 28 de octubre de 1978, en la ciudad de Frankfurt, Alemania, la escritora sueca Astrid Lindgren, conocida por todas y todos por ser la autora de Pippi, recibía el Premio de la Paz de los libreros alemanes. Y ella allí pronunciaba un discurso que no fue cualquier discurso, y que yo ahora con mucho amor os leeré, y que si tenéis la paciencia de escuchar, entenderéis el porqué. Queridos amigos, ante todo, daros las gracias y os las doy de todo corazón. El Premio de la Paz de los libreros alemanes brilla con tan deslumbrante resplandor y recibirlo representa un honor tan grande que me tiemblan las piernas solo de pensar que lo tengo en mis manos. Pero aquí estoy, en el mismísimo lugar en que a lo largo de los años tantos hombres y mujeres sabios han declarado y expuesto sus esperanzas en el futuro de la humanidad y en una paz duradera como la que todos anhelamos. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? Y mejor que lo que yo pueda decir. Hablar de paz es hablar de algo inexistente. No hay verdadera paz en ningún lugar de este mundo y probablemente jamás ha existido más que como una meta que, evidentemente, siempre hemos sido incapaces de alcanzar. Desde que los seres humanos habitamos este planeta, siempre hemos tolerado la violencia y la guerra, y la frágil paz que en ocasiones existe se ve constantemente amenazada. En estos momentos, el mundo entero vive atemorizado por una guerra que nos destruiría a todos. Es verdad, y hay que decirlo, que frente a esta amenaza hay más gente que nunca trabajando por la paz y por el desarme. Podría considerarse algo esperanzador, pero es tan difícil tener esperanzas. Hordas de políticos se reúnen en sus cumbres y no paran de hablar con gran entusiasmo en favor del desarme, pero solo del desarme que quieren que otras naciones lleven a cabo. Que se desarme tu país, no el mío. Ninguno quiere ser el primero en iniciar el desarme, y no se atreven porque tienen mucho miedo y muy poca fe en los propósitos de paz de los demás. Y mientras las conferencias de desarme se suceden una tras otra, la realidad es que lo que se está produciendo es un vertiginoso rearme, y a una escala jamás vista en la historia del mundo. No es extraño que tengamos miedo todos, tanto si vivimos en el este como en el oeste, en el norte o en el sur, en una gran potencia o en un pequeño país neutral. Sabemos que una gran guerra afectaría a toda la humanidad y que poco importaría si al terminar el montón de ruinas en el que hemos caído muertos es neutral o no neutral. Tras millones de años de constantes guerras, ¿no ha llegado el momento de preguntarse si acaso en la naturaleza humana hay algún defecto que le empuja invariablemente a la violencia? ¿Estamos condenados a la extinción como resultado de nuestra propia agresividad? Todos deseamos la paz. Así pues, ¿existe alguna posibilidad de que algo fundamental en nuestra naturaleza cambie antes de que sea demasiado tarde? ¿Aprenderemos a rechazar la violencia? ¿Lograremos sencillamente llegar a un nuevo tipo de ser humano? ¿Pero cómo conseguirlo? ¿Y por dónde habría que empezar? Creo que habría que empezar por lo más básico, por los niños. Le habéis otorgado este premio de la paz a una escritora de libros infantiles, lo que significa que no esperáis de mí un amplio y variado repertorio de planteamientos políticos o de propuestas para la resolución de los problemas internacionales. Yo quiero hablar de los niños, de lo que me preocupa de ellos y de las esperanzas que deposito en ellos. Los niños de hoy son los que un día se harán cargo del funcionamiento del mundo, si es que queda algo de él. Serán ellos los que decidirán sobre la guerra y la paz y sobre el tipo de sociedad que desean tener. Si quieren una sociedad en que la violencia siga aumentando o si prefieren que la gente viva fraternalmente y en paz. ¿Hay alguna esperanza de que puedan crear un mundo más pacífico que el que nosotros les hemos legado? ¿Y por qué hemos fallado nosotros tan estrepitosamente, con las buenas intenciones que teníamos? Aún recuerdo la conmoción que sentí cuando a una temprana edad me di cuenta de que las personas que rigen los destinos de las naciones y del mundo
no eran en absoluto dioses con capacidades extraordinarias ni divino discernimiento. Eran seres humanos, con las mismas humanas debilidades que yo, pero tenían poder. Y en un momento dado podían tomar las más trascendentales decisiones en base a sus caprichosos estados de ánimo. Si las cosas se torcían, podía estallar una guerra por las meras ansias de poder de una sola persona, o por sus deseos de venganza, o por vanidad, o por codicia, o, y este es el que parece uno de los motivos más comunes, por su exagerada fe en la violencia como solución de todos los problemas. Y del mismo modo, una sola persona buena y sensata podía evitar una catástrofe siendo buena y sensata y renunciando a la violencia. De ello solo podía extraer una conclusión. El destino del mundo lo decidían personas individuales. Entonces, ¿por qué no todos eran buenos y sensibles? ¿Por qué había tantos que solo ansiaban violencia y poder? ¿El mal era algo innato en ciertas personas? No podía creerlo entonces, y no lo creo ahora. La inteligencia y la capacidad intelectual sí es congénita, pero los niños no nacen con una semilla que automáticamente germina y se desarrolla hacia el bien o hacia el mal. Lo que decide si un niño va a ser una persona cariñosa, abierta, íntegra, propensa a tener sentimientos comunitarios, o un lobo solitario, cruel y destructivo, depende de quienes han traído al mundo al niño y le han enseñado el significado del amor. O han fallado en hacerle comprender lo que el amor entraña. Dijo Goethe, y debe ser cierto, solo aprendemos de aquellos a quienes amamos. Un niño que está rodeado de amor y ama a sus padres, aprende de ellos su actitud amorosa hacia su entorno y conserva dicha actitud el resto de su vida, lo cual siempre será bueno, aunque él o ella jamás llegue a ser de los pocos que rigen los destinos del mundo. Pero si ese niño o esa niña, en contra de lo esperado, acaba en efecto siendo uno de los que rige los destinos del mundo, estaremos muy agradecidos si por su temperamento tiende más al amor que la violencia. También el carácter de nuestros futuros estadistas y políticos se forma antes de su 5º aniversario. Ya sé que es una afirmación terrible, pero es cierta. Y si echamos la vista atrás, todo lo que podamos y consideramos cómo han sido tratados y educados los niños a través de los tiempos, no es cierto que lo normal es ver cómo han sido quebradas sus voluntades, tanto física como mentalmente, mediante alguna forma de violencia. ¿Cuántos niños han recibido sus primeras lecciones de violencia de aquellos a los que amaban, de sus propios padres? Y luego han transmitido esas mismas lecciones de generación en generación. Si evitas la vara, malcriarás al niño, nos exhortaba el Antiguo Testamento, y un sinnúmero de madres y padres han seguido esta enseñanza desde entonces. Han empleado a fondo la vara, pero lo han llamado amor. Todos esos niños malcriados que hay en nuestro mundo de hoy, todos estos dictadores, tiranos, opresores, torturadores, ¿qué tipo de infancia tuvieron? Es algo que debería ser investigado. Creo que en la mayoría de los casos hubo un padre tiránico o alguna figura de un educador con una vara o un látigo en la mano. La literatura infantil no carece de descripciones de tenebrosas infancias, protagonizados por tiranos hogareños que apalean violentamente a sus hijos hasta el sometimiento y que más o menos arruinan sus vidas. Pero felizmente hay otros ejemplos. Por fortuna, siempre ha habido padres que han educado a sus hijos en un ambiente de amor y no violencia. Sin embargo, seguramente es cierto que solo a partir del siglo XX los padres empezaron a considerar a sus hijos como a sus iguales y les concedieron el derecho de desarrollar su personalidad libremente en un ambiente familiar con criterios democráticos, sin opresión y sin violencia. ¿Cómo puede una evitar sentirse descorazonada cuando escucha el actual clamor que pide volver a los viejos métodos autoritarios? En estos momentos es una demanda
que procede de diferentes lugares del mundo. La gente pide métodos más rigurosos y atar corto a los chicos, creyendo que con ello se logrará erradicar el desenfreno juvenil, que achacan al exceso de libertad y a la falta de rigor en la educación. Lo cual, de hecho, sería lo mismo que pretender expulsar al diablo con ayuda de Belcebú, que a la larga solo conduce a generar más violencia y a crear una más profunda y más peligrosa brecha entre las generaciones. La demanda de métodos más rígidos puede producir un efecto aparentemente que sus defensores podrían interpretar como un avance, hasta que con el tiempo no les quede más remedio que aceptar que la violencia engendra siempre violencia, como ha sucedido siempre. A muchos padres les preocupará sin duda esta nueva tendencia y puede que se pregunten si lo han hecho mal, si la educación autoritaria es censurable. Solo lo es si está mal entendida. Educación antiautoritaria no quiere decir que el niño campe a sus anchas y haga lo que le apetezca. No significa que deba crecer sin un conjunto de normas, ni que las quiera. Ambos, niños y adultos, necesitan un conjunto de normas como marco de conducta para sí mismos. Y los niños aprenden, por encima de todo, del ejemplo de sus mayores. Claro que los niños deben respetar a sus padres, pero que esto no nos lleva al error. Los adultos también deben respetar a sus hijos y no hacer mal uso de las naturales ventajas que poseen sobre ellos. Sería maravilloso ver a todos los padres y a todos los hijos en mutuo y amoroso respeto. Y a los que claman pidiendo métodos más rígidos y atar corto a los hijos, me gustaría decirles lo que me dijo una vez una venerable señora. Era una madre joven, en los tiempos en que la gente aún creía en la idea de que si evitas la vara malcriarás al niño. En el fondo, ella no lo creía, pero un día su hijo hizo una travesura y ella decidió darle una buena paliza, la primera de su vida. Le dijo que fuera a buscar una vara flexible o un palo. El niño estuvo fuera un buen rato y cuando volvió, al cabo del tiempo, anunció entre lágrimas: «No he encontrado ninguna vara, pero te he traído una piedra para que puedas tirármela». En ese momento, la madre se echó a llorar también. Acababa de comprender qué era lo que había pasado por la cabeza de su hijo. Debió pensar: mi mamá quiere hacerme daño, y con una piedra también puede hacérmelo. Ella corrió a abrazarlo y estuvieron llorando un buen rato juntos. Luego puso la piedra en una estantería de la cocina y allí la dejó, como perenne recuerdo de la promesa que en aquel momento se hizo a sí misma. Violencia, jamás. Pero si educamos a nuestros hijos sin violencia y sin atarlos cortos las riendas, propiciaremos un nuevo tipo de ser humano capaz de vivir en un estado de paz eterna. Solo un autor de libros para niños sería tan ingenuo como para creer tal cosa. Sé perfectamente que es una utopía y por supuesto que para lograr la paz habría que cambiar muchas más cosas en este pobre y enfermo planeta. Pero en estos momentos, incluso aunque no nos asole ninguna guerra, el mundo vive inmerso en la crueldad, la violencia y la opresión. Y es evidente que la mayoría de los niños no son ciegos ni sordos. Lo ven, lo oyen, lo leen, y no les cabe la menor duda de que la violencia es algo natural en la realidad de nuestro mundo. ¿No es lo mínimo que podemos hacer? Mostrarles con nuestro ejemplo en nuestras casas que se puede vivir de otra manera. Tal vez sea una buena idea poner una piedra en un estante de la cocina que nos recuerde siempre a nosotros y a nuestros hijos que violencia jamás. Pese a todo, a la larga, esto podría llegar a ser una pequeña contribución a la paz del mundo.